Y bien, bueno, como sabemos, lo que provocó la renuncia del expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, fue una controversia en torno al tema del salario mínimo. Él había dicho que estaba coordinando con el Ministerio de Economía, evaluando, digamos, con el Ministerio de Economía una eventual subida del salario mínimo, y esto fue negado por, primero, Nadine Heredia, que dijo que ese no era un tema que estaba en la agenda del gobierno, y luego por el propio ministro Castilla, y quien dijo que eso no se estaba discutiendo, ni se había visto en el Ministerio de Economía, ni en el gobierno. Bueno, hemos invitado a dos distinguidos economistas, Miguel Palomino, que es director del Instituto Peruano de Economía, IPE, y Juan Mendoza, que es catedrático de la Universidad del Pacífico, a quien ya hemos tenido acá alguna vez por sus investigaciones sobre el gasto militar. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Bueno, las preguntas son, bueno, tendríamos que tener una primera pregunta, pero no sé si la vamos a abordar. ¿Es importante, es necesario, es conveniente tener un salario mínimo para comenzar? Pero, digamos, dado que ya lo tenemos, ¿es bueno o es malo subirlo? ¿Qué efectos puede tener subirlo? Hay quienes dicen que subir el salario mínimo en realidad reduce el empleo y puede por lo menos reducir la velocidad de formalización, es decir, gente que podría pasar a la formalidad ya no pasaría a la formalidad porque se vuelve más cara la formalidad. En un país con una gran informalidad esto parece bastante lógico. Pero en fin, yo lo que quiero saber es cuál es la opinión de ustedes o el conocimiento de ustedes sobre este tema, Juan. Bueno, pues yo quiero ver en el orden de las preguntas. Primero, ¿es una buena idea? Bueno, la primera vez que empezamos con salario mínimo fue en 1914. Tenemos 100 años de salario mínimo en algún tipo de encarnación, ¿no? Ha cambiado de nombre varias veces y los efectos, los objetivos de la legislación no se han cumplido. Evidentemente el salario mínimo no asegura aumentos en las remuneraciones, como no puede hacerlo, porque uno por ley no puede legislar y decirle al empresario o al trabajador que tenga una remuneración. Eso depende de la productividad. Ahora, en el contexto actual, el efecto es bien pequeño porque tenemos solo 20% de la fuerza laboral que está en planilla, 20%. De ese 20%, una fracción muy pequeña está en el rango que podría estar afectado por el salario mínimo. Estamos hablando de una estimación aproximada, es menos del 5% de la fuerza laboral. Y por supuesto, depende de cuánto se vaya a aumentar, ¿no es cierto? Si pasamos a un salario de 1.500 soles, no es lo mismo que un salario de 850, 900 soles. Pero yo quisiera aprovechar esto porque esto debería llevarnos a más bien a preguntarnos por qué tenemos tanta informalidad, ¿no es cierto? La informalidad de la fuerza laboral es más o menos 68%, ¿por qué solamente tenemos 20% en planilla? Y la razón es que no tenemos buenos mecanismos de flexibilización del mercado laboral. Ese es el asunto de fondo. Tenemos tremendos sobrecostos, son los más altos de la Alianza del Pacífico, ¿cierto? Y esa es la principal... O sea, la legislación que tenemos, que es letra muerta, es la principal barrera y los procedimientos a que tengamos más empleo y mejores remuneraciones. Entonces, el efecto va a ser muy pequeño, si se diera, ¿no es cierto? Porque afecta a una fracción muy pequeña de la fuerza laboral. Bueno, de lo que se desprendería además que en realidad el efecto podría ser contraproducente, en el sentido de que si elevamos el costo de la formalidad, que ya es inflexible, que ya es muy costosa, como bien dice usted. Vamos a deshacernos del empleo formal, ¿no? Ahora, la teoría económica es bien clara. Un salario mínimo, un precio mínimo, el efecto que tiene sobre el mercado es reducir la cantidad, es decir, y crear mercado negro, ¿no es cierto? Sí, pues. La idea del salario mínimo es una cuestión que está en nuestra mente durante décadas, de la cual no nos podemos sacudir, ¿no es cierto? Creo que tiene que ver con esta idea que a través de una ley uno puede conseguir objetivos económicos, y eso es imposible. Si fuera eso posible, podríamos aumentar el salario, no a 1.000, pongámoslo a 1.500 o 2.000 y démonos 2 meses de vacaciones. Eso no se puede hacer por ley. Los salarios dependen de la productividad de los trabajadores. Quizás en la época en que teníamos inflación alta, podría haber algún argumento, el salario mínimo podría tener un papel de, digamos, señal sobre el sector privado para que vaya fijando salarios, pero en un contexto de inflación tan baja como la que tenemos ahora, no creo que haya ningún argumento serio, económico, para tener salario mínimo. Lo que pasa es que habría que ver, lo que ha mencionado Juan, es cuál es la aplicabilidad, a quién aplica este tema del salario mínimo. Y la respuesta es a relativamente pocas personas.
Lo que habría que ver ahora es a quién beneficia y a quién perjudica. Pero, perdón. Que es un poco lo que estabas yendo tú. ¿Qué efectos positivos y negativos tiene? El hecho de que la aplicabilidad sea pequeña quiere decir que a la gran mayoría de las personas a las cuales un salario mínimo más alto en teoría podría afectarlos, no los afecta porque son informales, y en el sector informal hay un incumplimiento flagrante de toda la regulación laboral, incluyendo el salario mínimo. Entonces, los estudios que se tienen son que un porcentaje alto de la población que labora en el sector informal tiene salarios debajo del salario mínimo y nadie hace nada al respecto, ni puede hacerse nada al respecto porque por eso son informales. Aquí estoy viendo un estudio que dice que el 26% de los empleados están por debajo del salario mínimo, 26%. Sí, lo que como es informal es difícil usar. De los empleados, pero... De los que trabajan. De los que trabajan. De Es toda un la fuerza estudio laboral. reciente de Nikita Céspedes y Alan Sánchez. Ya, claro, pero... Estas cifras son difíciles, pero claro, cualquier número que quieras hacer es que las personas que están trabajando debajo, cerca del salario mínimo, son en su enorme mayoría informales y Así por lo es. tanto no se van a ver afectados. Correcto. Claro. ¿Ya? Entonces a estas personas Pero pueden verse afectados no les va a hacer ningún bien directo. ¿A quién va a beneficiar un salario mínimo? A ese rango relativamente estrecho de personas que están en el sector formal y que tienen un salario afectable por el salario mínimo y que les sube el salario. No es mucha gente. ¿A quién perjudica? Y acá viene lo más interesante. ¿A quién perjudica? Cuando uno mira una limitación de salario, uno tiene que pensar quiénes tienden a ganar, si vamos a hablar de un sector formal, que es lo que importa, los salarios más bajos. Los salarios más bajos tienden a ganarse por las personas más jóvenes con menos experiencia laboral, o las personas menos educadas, con menos habilidades o lo que fuera. Entonces, típicamente esas personas son las que enfrentan más dificultades en el mercado laboral y las que tienen más altas tasas de desempleo, justamente porque no son personas con muchas habilidades, claro, con mucha experiencia y que por lo tanto consiguen mejor empleo. Entonces, cuando en ese espacio del mercado yo subo el salario, afecto y dejo sin empleo o con menores cantidades de empleo, menos oportunidades de obtener empleo, justamente al grupo de las personas que están más necesitadas y que más se beneficiarían de obtener un empleo aunque fuera de bajos ingresos. Claro. Entonces, beneficia a aquellos que ya tienen empleo y perjudica a todos aquellos que quisieran tener uno, pero lo van a ver más difícil porque ahora a un salario más alto va a haber menos empleo. Esta es como mencionó Juan, es una ley básica de economía. Si yo subo el precio de algo arbitrariamente, voy a comprar menos de eso, ¿no? Hay abundante evidencia al respecto, ¿no? Lo único que va a causar es evidentemente un poco de desempleo, depende de cuánto se aumente, Sí. y eso sí, más informalidad. Ahora, lo que yo creo que sí ha habido un error es en la manera en que esto se comunica, ¿no es cierto? Se transmite a la población. Por ejemplo, un aumento del salario mínimo no va a causar inflación. Lo que pasa es que un aumento del salario mínimo no es eficiente. Esa es la verdadera, ¿no es cierto? No sirve para fomentar el empleo, no sirve para aumentar la remuneración real. Llevando un poco al extremo a lo que mencionó Juan hace un momento. Una forma de demostrar, y que cualquier persona que lo escuche más puede entender, por qué esta idea de elevar el salario mínimo en realidad no puede resultar como una buena idea a la larga, por más que pudiera parecer atractiva a primera vista para algunas personas, es llevarlo un poquito al extremo. Si fuera una buena idea y va a ayudar a aumentar los ingresos de los trabajadores y la distribución, mejorar la distribución del ingreso, lo que fuera el salario mínimo, entonces, ¿por qué quedarnos en 850 o 900? Que sea pues 3.000 o 4.000 el salario mínimo. Si aumentar el salario mínimo fuera tan bueno, Claro. entonces si lo subimos muchísimo, pues va a haber un gran bienestar. Y es bien claro, cuando uno lo sube, digamos, si el salario mínimo va a ser de 4.000, todas las personas se van a dar cuenta, no, pues a 4.000 hay muchísimas personas cuya productividad no va a dar para 4.000, nadie los va a querer contratar y si estaban ahí van a tener la primera oportunidad para sacarlos, porque no valen, no van a producir 4.000 y nadie los va a querer emplear por ese sueldo. Claro. Entonces todos se van a quedar sin trabajo. En el límite, lo mismo ocurre si lo pago en 650, 850. Es menos visible, menos escandaloso el efecto, pero es proporcionalmente exactamente lo mismo. Claro, lo que pasa es que es muy pequeño porque ya hay mucha informalidad. Esta es una idea bien mala, que es una idea tipo economía, es como un zombie, ¿no? Que no quiere morir.
Es una idea que la teoría económica y la evidencia ha demostrado durante décadas que no sirve para crear más empleo, que no sirve para aumentar las remuneraciones, pero que está todavía, me imagino, porque es parte de lo que en la legislación se ha formado con ese concepto, que uno puede hacer leyes y con eso regular el mercado laboral y conseguir objetivos económicos, ¿no? Y es el mismo espíritu que alimenta nuestra legislación laboral, llena de barreras, de sobrecostos. La diferencia en el Perú entre lo que recibe un trabajador que está en planilla y lo que le cuesta al empleador es 60%. Esa cuña, esa diferencia, para todos los que estudian economías, es una pérdida de eficiencia social. Eso reduce el empleo y reduce las remuneraciones. Y es hora de que más bien esta discusión nos sirva. Si tenemos 100 años con un mecanismo que no tiene cuyos objetivos no se han conseguido, claro, ¿por qué no pensamos en cambiarlo? ¿Quién está en contra de que las remuneraciones suban, que la productividad sea, digamos, mayor productividad lleva mayores remuneraciones? Nadie puede estar en contra de eso, ¿no? Pero este mecanismo, a través de legislación, a través de tener un policía ahí, el Ministerio de Trabajo tratando de que se cumpla, de que paguen, si me fuerzan a mí a pagar algo que yo no puedo pagar, o me vuelvo informal o quiebro. Ese es el efecto. Bueno, o en la práctica se tratan menos personas que o se reduce el empleo. El otro asunto es ver, se necesita para lograr el progreso social, la mejora de las remuneraciones, la mejora del empleo, y no. El hecho es que en la última década en el Perú se han creado 3 millones de empleos, como nunca antes en la historia del Perú. Y que, aunque se han creado 3 millones de empleos, se han creado más de 3 millones de empleos de calidad, es decir, las personas que pueden pagar la canasta básica. ¿Esto qué quiere decir? Que más personas han pasado a tener un empleo mejor remunerado del total de empleo que se ha creado en el Perú. Y de esto, 75% de estos empleos creados en el Perú se han creado en los regímenes especiales, que justamente son los que tratan de evitar alguna de estas legislaciones que no permiten o que dificultan los regímenes más simples, más simplificados. Así es, los regímenes simples. Entonces, al final, resulta que el régimen que supuestamente es el general solo aplica como a 10% de la fuerza laboral. Claro. Entonces, ni en lo formal se aplica la mayoría. Si quisiéramos que aumentaran, no aplica a nadie. Si quisiéramos que aumentaran los salarios, aumentaran los ingresos de los trabajadores, de los empleados, lo mejor en realidad sería simplificar de una manera tremenda la legislación laboral. Y reducir los impuestos al salario, que son bien ineficientes. Ese sobrecosto de 60% es el más alto de la Alianza del Pacífico. Mucho más alto que Chile, Colombia, México. Así no podemos competir, ¿no? Si nuestra ventaja es que tenemos una fuerza laboral que relativamente tiene salarios bajos todavía. Entonces, por lo tanto, los precios de nuestros productos pueden ser bajos, ¿no es cierto? Esa ventaja somos competitivos precisamente por eso. Por eso Tacna está lleno de chilenos, porque podemos producir más barato. Y nos estamos disparando en el pie, metiéndonos un sobrecosto de 60%. Claro. O sea, nos estamos haciendo no competitivos. Ahora, el argumento de los que defienden el salario mínimo es, oiga, hemos dado incrementos en el salario mínimo en los últimos años, por ejemplo, el último fue el 2011 y después, en fin, los que dio 2012, el presidente, el 2011, 2012, dos oportunidades lo subió en 2 oportunidades este gobierno, pero antes se han dado, digamos, en la década pasada, varios incrementos del salario mínimo, y sin embargo, el empleo ha crecido, el empleo formal incluso ha crecido, y entonces eso significaría que el incremento del salario mínimo no porque... Claro, pero de nuevo, o sea, la forma de mostrar que eso es absolutamente falso, no tiene ningún sentido, incluso común, creo que cualquier televidente lo puede entender, es si ya, como hemos visto, el salario mínimo en realidad afecta a un porcentaje muy pequeño de la gente, entonces, y dentro de los rangos razonables, cualquier cosa que tú hagas, sea bueno o sea malo, no va a afectar a muchos. Entonces, eso no va a ser la explicación de lo que pasa en el Perú. Pero el grueso de la población, donde el salario mínimo no tiene mayor impacto, hemos visto que el empleo en el Perú, pronto en las empresas de 50 y más trabajadores, ha crecido en 75% en los últimos 10 años. El empleo agregado ha crecido 61% en los últimos 10 años. Una cifra, o sea, gigantesca, enorme, ¿no? La calidad, el nivel de remuneraciones ha aumentado en promedio. La remuneración al trabajo en los últimos 5 años ha subido 50% en términos reales. Entonces, tú no necesitas que un gobierno mande que a un porcentaje pequeño de la población se le tenga que pagar más, a los que ganan menos incluso,
para que las remuneraciones aumenten mucho. Eso Claro, ha venido sí. ocurriendo en un país que crece, donde la productividad aumenta. Bueno, es cierto que efectivamente los ingresos de los trabajadores se han incrementado de una manera Y el empleo ha importante. aumentado muchísimo El también. empleo adecuado se ha incrementado de manera... En cambio, el empleo formal se ha incrementado también. Sí, también. Pero en una proporción mucho menor. Y claro, eso se explica precisamente por los sobrecostos, los costos no salariales del trabajo, que hacen que sea más difícil formalizar. Puedo incrementar el nivel, pero O sea, hubiera pero de sido todos mejor. modos, de todos modos se ha incrementado Sí, el claro. nivel Claro, del empleo formal. pero para Entonces, responder eso, la mayoría de los nuevos empleos no son empleos en ese rango de salarios. No. O sea, no están afectados por este aumento. No es una restricción vinculante este aumento en el salario. La mayor parte de los nuevos empleos que se han creado son empleos con más productividad, cuyas remuneraciones están muy por encima del salario. Lo peor que podríamos hacer es empezar con una tendencia de aumentar el salario mínimo, pensando sobre la base de esta evidencia, que esto, digamos, esta correlación que hay, que has mencionado, que esto puede servir. Toda la evidencia que existe, los estudios que se han hecho, hay varios estudios en los últimos 10 años, sugieren que el único efecto del aumentar el salario mínimo fuera de beneficiar a un pequeño segmento de aquellos que permanecen empleados y que reciben este salario, es reducir el empleo y aumentar la informalidad. Y reducir el empleo Pero de no aquellas aumenta personas, y de aquellas personas que están más necesitadas y tienen Que menores necesitan más el ingresos, empleo, porque claro. Justamente ese es el que se queda sin de trabajo. acuerdo, pero Y- aquí... pero para enfatizar una cosa, me permites. Las cifras exactas: se han generado más de 3 millones de puestos de trabajo, y el equivalente de la totalidad de esos 3 millones de puestos de trabajo son puestos de trabajo que ganan más que lo que necesitan para el salario mínimo, para la canasta básica. Es decir, todos estos nuevos empleos creados son empleos que se han creado, como estaba diciendo Juan, por ingresos encima del salario mínimo. Pero no Entonces, importa. no ha tenido nada que ver el salario mínimo en la creación de estos 3 millones de puestos de Pero trabajo. entonces 3 millones. Entonces te pueden decir, significa entonces que hay un margen para subir el salario mínimo, puesto que si los empleos nuevos se crean muy por encima del salario mínimo, entonces... Eso es cierto, pero la pregunta de entonces- verdad... Es Pero que la el pregun- punto que va a salir es, si yo Sí. subo el salario mínimo, digamos, 750, 850, va a afectar a relativamente poca gente. ¿Ok? Pero el punto es ese: afecta a pocos y le va a quitar empleo a aquellos que lo más lo necesitan y va a dificultar la formalidad. Entonces, no tengo casi ningún beneficio, Claro. y obtengo una serie Sí. de perjuicios. O sea, al final no importa mucho, hay pero rango el para- efecto neto es más negativo claro, que positivo. hay rango para aumentarlo, ¿no es cierto? Porque básicamente, como la economía ha estado creciendo y las remuneraciones han estado creciendo, el salario mínimo ya no es tan importante. Pero, ¿cuál es el sentido de aumentarlo? ¿Qué No conseguimos ganas nada. aumentándolo? Obviamente hay un beneficio político, eso es otro tema. Depende cómo Suena se comunica lindo, la población siempre y todo se eso. ve bien. Pero, ¿de qué nos sirve? Bueno, según esta investigación de Nikita Céspedes y Alan Sánchez recientemente publicada por el Banco Central de Reserva, en inglés dicho sea de paso, no sé por qué, hay más o menos 1 millón de personas que está alrededor del rango del salario mínimo, para arriba y para abajo, 100 soles para arriba, 100 Entonces, soles, 8% 100 soles de para la arriba, población. 100 soles para abajo. 8% de la población laboral. Es 8% de la población No sé laboral. por qué ellos dicen 18% de los que tienen empleo, no sé por qué, salvo que estén hablando de Lima, ¿no? No me he fijado bien, pero No, habla de en- 18%. en Lima No sé, no pero creo. 18% efectivamente es mucho menos, es mucho más que, un millón es mucho más que... Mira, la mucho PEA, menos. si es 1 millón, la PEA es 16 16 millones. Sí, sí, entonces no, es un que no. 16avo, eso es 6%, ni siquiera 8%. Claro, pero, 6%. pero Jaime, lo que importa es que el grueso de esa población es informal. Así Así que es, no le igual, afecta. igual no importa el salario, que puedes poner cualquier ley, no la van a cumplir. Claro, esta misma investigación señala que un incremento de 10% en el salario mínimo produce una reducción de 2.5% en el empleo. No, se pero- reduce el empleo. No. Ya sí, Dice- sí, obviamente el dice- efecto, dice eso. ya, pero, Sí, pero el número de personas, yo he leído el trabajo. Ah, ¿lo has leído? Claro, Bueno, pero dice eso. Sí, no, pero es 2% de los que están afectados, que son muy poquitos. No, ¿Qué? bueno, Me parece que son... Dice, un 10% de incremento del salario el mínimo reduce, punto central es reduce el este. empleo en Son 2.5%. 9.000 Cualquier personas. estudio económico, y además es el sentido común más básico, no hay que hacer mucho estudio para saber, es esto. El salario mínimo afecta a muy pocas personas. Si lo subes, beneficias a un número muy pequeño y perjudicas a un número tampoco tan grande
pero que son de los más necesitados, porque ahí es donde hay que crear empleo a los que están en los niveles Claro. más bajos de ingreso, esos son los empleos Y que van a empleo desaparecer. formal, es decir, el empleo que empleo vale formal. de 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 soles, no le va a pasar nada porque tú Claro. no usas el salario mínimo. El empleo que va a caer es el empleo de 750 soles. Ese empleo va a caer. Y el empleo de todas esas micro y pequeñas empresas que están en el filo de la navaja. Bueno, en realidad, ¿no? si son informales no le va a hacer porque igual siguen pagando Bueno, pero, más o menos. pero entonces, quisieran formalizarse los que en algún estaban pensando momento, formalizarse quisieran- no lo van a hacer, podrían ¿no? formalizarse. No podrían formalizarse, no podrían, claro. o tendrían que, o para formalizarse tendrían que despedir O gente. sea, es ponerle un clavo más en el ataúd, que es la formalidad, ¿no? A este 60% de sobrecostos, encima le ponemos un salario más alto, bueno, no, lo van a pensar más de una vez si quieren. Al final de quieren cuentas, formalizarse. el único salario, la única remuneración que es sostenible en el tiempo para un trabajador es la que se sustente en su productividad. Si uno quiere mejorar la remuneración de los trabajadores, lo que hay que hacer es esfuerzos para mejorar su productividad, con mejor educación, o mejor entrenamiento, capacitación, con más inversión en mejores bienes de capital para que con la misma persona pueda producir más, es decir, más inversión. Claro. Esos son los esfuerzos que se Hay deben que hacer. dejar que el mercado opere. El mercado funciona. La planificación central, lo hemos visto en nuestro país, es un fracaso. Así O sea, es un fracaso y la consecuencia de eso necesitamos más planificación central. Es increíble. Sí, No hemos pues. aprendido la lección Así es. del colapso que tuvimos en 1990. Bueno, pero ya nos ganó el tiempo, desgraciadamente, pero en fin, me parece que el mensaje queda muy claro. La Ojalá próxima que- estamos en desacuerdo. Pero, tiene que ser otro tema. Bien, muchísimas gracias a Miguel Palomino y a Juan Mendoza por esta interesantísima y muy ilustrativa discusión.